Y con mucho ánimo, hermanos, de terminar este ciclo de reuniones que gentilmente, amablemente los hermanos de la 126 han permitido, me han concedido compartir con ustedes. Hemos estado considerando entonces la carta del apóstol Pedro, la primera, y ustedes recordarán que en las reuniones anteriores estamos considerando la respuesta que el autor, Pedro, exhorta, demanda, si ustedes lo quieren, de los creyentes expatriados y dispersos en vista de la gran salvación que ellos tienen, de esa gran salvación que ellos han recibido en Cristo. De manera entonces que vamos a leer el capítulo 1 de Primera de Pedro. En esta ocasión volvamos a repetir el verso 18. Los que tengan Biblias allí podrán ver el verso 18. Capítulo 1, verso 18. Dice la palabra: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y el verso 21, hermanos, es el verso que eh, deseo terminar en esta reunión, en este ciclo de reuniones, que termina el párrafo que viene, toda la sección que viene desde el capítulo 1. Dice el verso 21, y mediante el cual, el Señor, ¿no es cierto? Mediante el Cordero, ese Cordero que fue sacrificado, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Lo vamos a volver a repetir, verso 21, y mediante el cual Cristo, el Cordero sin mancha, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aquí, hermanos, la palabra, la lectura, ya se ha rogado la bendición sobre ellas y esperamos que esta exhortación del apóstol eh, a la santidad, es la exhortación del apóstol a la santidad, es una de las respuestas que se demanda de personas tan privilegiadas como nosotros. En el verso 13 del capítulo 1, en la primera reunión de este ciclo, vimos que el apóstol exhorta a estos hermanos sufridos, expatriados, pero grandemente bendecidos, les exhorta a una esperanza completa, les exhorta a una mente enfocada, a una mente enfocada en lo que es la inminente venida del Señor, una mentalidad respecto a la venida del Señor, una actitud de sobriedad, de velar, de esperar. Eso que el apóstol llama aquí la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y podemos recordar, hermanos, que este es uno de los versos eh, más prioritarios, más inminentes en realidad respecto a la venida del Señor. Para el apóstol Pedro, el Señor viene ahora mismo. Por lo tanto, hemos sido exhortados a una respuesta de sobriedad, de enfocarnos, de velar en el hecho de la venida del Señor. Aquí el apóstol le llama cuando Jesucristo sea manifestado. Esa es la primera respuesta. Una gran salvación demanda una gran respuesta. Y una de esas respuestas es precisamente estar enfocados en la venida del Señor, mentalizados en la venida del Señor. Esa expresión, ceñir los lomos, significa apretar el cinturón del entendimiento para que se enfoque en lo porvenir, en lo que es inminente, en lo que va a llamar la gloria que ya viene, la gracia que se va a manifestar pronto, cuando Jesucristo dice sea manifestado. Ahí se usa la palabra Apocalipsis. Es el Apocalipsis del Señor para los creyentes. Sabemos que el libro de Apocalipsis anuncia tristemente, lamentablemente, juicio para todos aquellos que rechazan la gracia de Dios, que rechazan el amor de Dios en Cristo Jesús. Si hay alguien conectado en esta tarde, le rogamos imperiosamente, usando las palabras del apóstol Pablo, os rogamos en nombre de Cristo, ¿no es cierto?, reconciliados con Dios. Hay juicio.
Hay un juicio devastador, inminente sobre el mundo. Sobre el mundo, la iglesia se irá. El apóstol está hablando de la inminencia de la venida del Señor, trayendo la consumación de esa gracia que se expresó en la cruz del Calvario, esa gracia que se manifestó salvándonos. Hermanos, esa gracia que nos ha sostenido a través del tiempo, también como peregrinos y extranjeros. Pero esa gracia que finalmente se revelará en la preciosa y bendita persona del Señor. Nos hemos preguntado en estas reuniones, ¿más gracia para quienes no merecimos nada? Pues eso es la gracia. La gracia es el don continuo, gratuito de Dios, que jamás podrá ser retribuido. Nunca la gracia de Dios será retribuida, ni siquiera en la eternidad. Aunque estemos en la eternidad adorando y sirviendo al Señor, jamás podremos retribuir la gracia. Cuando seamos capaces de retribuir la gracia, dejará de ser gracia. Será mérito y capacidad nuestra. No hay gloria para el hombre, ¿no es cierto? El cordero que fue inmolado es digno, dice el libro, el maravilloso canto de Apocalipsis capítulo 5. El cordero que fue inmolado es digno. Él es digno de recibir todo el honor, toda gloria, todo poder, toda potestad en los cielos y en la tierra. Frente a ese hecho, entonces, hermanos, hemos sido soltados a quitar, ya no poner la mira en las cosas, dice el apóstol Pablo, de esta tierra terrenales, sino en las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? En el verso 14 hasta el 18, que consideramos también las ocasiones pasadas, se demanda la respuesta en una vida de santidad. Tres razones hemos dado. La primera de ellas, debemos vivir una vida de santidad en respuesta a la gran salvación que tenemos, porque la naturaleza de Dios es santa. Y el principio, la realidad, la verdad de la santidad viene resonando desde la creación pasada. Cuando los querubines de gloria, contemplados, los seres gloriosos, contemplados por Isaías, contemplados por Juan en Apocalipsis también, cantan día y noche. No hay silencio en el cielo. El único silencio que habrá en el cielo es el preámbulo del juicio terrible que vendrá sobre un mundo sin salvación y sin Cristo. La iglesia ya no estará presente. Todos los creyentes, habiendo venido al Señor, nos iremos con Él. Habrá silencio en el cielo, dice. El silencio sepulcral, terrible, pavoroso. Un silencio pavoroso que vendrá cuando se inicien los juicios sobre este mundo. Pero desde la eternidad pasada, desde que se crearon los seres celestiales, las inteligencias celestiales, se viene cantando al Trino Dios. Santo, santo, santo es el Señor Jehová de los ejércitos. Esa santidad revela entonces el principio permanente y eterno de su santidad. Debemos ser santos porque Dios es santo. Debemos ser santos, dice el verso 17, lo recordamos, hermanos, porque el Señor también es el juez de todos los hombres, de todas las personas, no hace acepción de personas. De manera entonces que Él juzga la obra de cada uno, juzga según la obra de cada uno. Por eso el apóstol dice en el verso 17, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y ese temor entonces tiene que ver con el andar, con la conciencia de que el Señor anda en medio de su pueblo, de los 7 candeleros. Hemos dicho que Él toma nota de las injusticias, de las ofensas, de las blasfemias, de las murmuraciones, de las detracciones, de aquello que pudiese dañar a un creyente o al templo de Dios. Debemos conducirnos en temor. Temor a Dios reverente, pavor al pecado, fobia al pecado. Fobia al pecado. Huir de la fornicación, dice el apóstol a Timoteo. Debemos tener fobia a aquello que ofenda a la santidad del Señor. Y santa reverencia a nuestro Dios, a nuestro Padre celestial. Tenemos entrada al lugar santísimo. Estamos en el ámbito de su presencia, pero eso implica la santa reverencia. No pavor, no terror al Señor, sino reverencia como de hijos que aman y respetan a su Padre celestial. Y la tercera razón, hermanos, que insistimos el martes pasado, es el hecho del precio que se pagó. Aquí está la más grande declaración respecto a la redención, a la sustitución, a la propiciación y a todas esas maravillosas palabras que son la base de nuestra salvación.
Dice el verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Enfatiza entonces el apóstol Pedro que fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro y plata. Insistíamos al día de ayer que nadie pretenda tener el más mínimo ápice de orgullo, la más mínima pizca de, de mérito personal, pensando que a lo mejor había algo de oro o plata en nosotros, algún valor en nosotros. Al contrario, Pedro está hablando de las monedas de menor valor para miserables criaturas, esclavos que estábamos confinados a un destino eterno, ya en esta vida esclavizados en nuestro pensamiento, en nuestra mente, en nuestro corazón. Éramos por naturaleza hijos de ira, dice Efesios 2, esclavizados bajo el poder de Satanás, yendo corriente abajo, en un verdadero aluvión de seres humanos arrastrados hacia la eternidad sin salvación, muertos en delitos y pecados, como tristemente toda persona sin Cristo está en estos momentos. Pero el amor, la gracia, el infinito amor de Cristo se manifestó entregándose Él mismo como sustituto, como Cordero Santo. Enfatiza el apóstol Pedro este verdadero cántico a la redención cuando dice no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Enfatiza que Él es sin mancha y sin contaminación. Es un cordero sin mancha y sin contaminación. Exactamente como la herencia, hermanos, que nosotros vamos a disfrutar un día. Porque cuando Pedro habla en el capítulo 1 de la herencia, dice que es una herencia incorruptible, es una herencia incontaminada y es una herencia inmarcesible, que no se agota. La obra de la cruz, la redención que Cristo obró por nosotros, es la redención de un cordero sin mancha, sin contaminación y de un carácter eterno cuya vigencia, cuyo poder jamás se perderá, porque habla de la eficacia de la sangre del Señor. Dice que fue la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué la sangre de Cristo es preciosa? No sé, hermanos, si lo mencionamos el martes pasado, pero la sangre de Cristo es de infinito valor. Aquí habla del valor, del precio que se pagó, de infinito valor, porque habla de una vida inherentemente perfecta, de un hombre perfecto como ninguno habitó en la tierra, del Hijo de Dios. El carácter del valor de esa sangre es la sangre de Cristo Jesús hecho hombre, perfecto, sin mancha, sin contaminación, pero también del Hijo de Dios, de aquel que inherentemente es eterno. Por lo tanto, por su naturaleza eterna como Hijo de Dios y por su perfección humana como el sustituto santo, la sangre de Cristo tiene un valor infinito. Además, esa sangre tiene un valor infinito por la eficacia de su obra, por la perfección de su obra. Puede salvar perpetuamente, dice la carta a los hebreos. Nos limpia de todo pecado. Es vigente inclusive hasta el día de hoy, aunque fue derramada 2000 años atrás. La vida preciosa, santa del Señor fue entregada en la cruz. Y la sangre es la expresión de esa vida inmaculada, preciosa, que no tiene precio. No se podrá jamás, ni la creación completa podrá jamás compensar el valor de esa sangre, de esa vida preciosa. Por eso es preciosa, por la eficacia de su valor. En el pasado fue derramada, de manera que ahora todo pecador que confía en Cristo es limpio de su pecado en virtud de aquella preciosa sangre. Y aún el creyente, que tristemente, que ojalá como accidente, no como práctica, porque no debe ser una práctica, sino un accidente que provoca tristeza, que provoca dolor. Aún el creyente que peca tiene acceso al beneficio de la virtud de esa sangre que le limpia de todo pecado. Esa sangre que nuestro abogado en los cielos, el Señor Jesús, presenta delante de Dios, ese Dios santo, en favor de nosotros los creyentes, porque esa sangre fue derramada una vez para siempre. Es que todo pecado, pasado, presente y futuro, eh, tiene el potencial de ser limpio en virtud de esa preciosa sangre. Es una maravilla como el apóstol entonces, hermanos, enfatiza el valor eterno, sin igual, de esa sangre preciosa.
Dice el verso 20 que Él fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Si ustedes recuerdan la reunión pasada, hermanos, terminamos con esa expresión que Él fue manifestado por amor a nosotros. La salvación de los peregrinos, de estos expatriados, la salvación nuestra no fue una carga arreglada en el camino, no fue hechos consumados. Dios planificó esta salvación. Ha dicho en el capítulo 1 que ellos fueron, y nosotros también, elegidos según la presencia de Dios. Hemos sido santificados por el Espíritu Santo y también hemos sido rociados, que es una figura del Antiguo Testamento, hemos sido rociados por la sangre, con la sangre de Jesucristo. Es una figura que habla del pacto, ese pacto que se realizaba en el Antiguo Testamento, que Moisés hizo con Israel, donde sangre fue derramada sobre la ley, sobre el pacto y también sobre el pueblo. La sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Aquí usa Pedro la figura de un rociamiento, de una aplicación personal por la fe de cada creyente a la virtud y poder de esa sangre que nos limpia de todo pecado. Eso fue destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿No les parece una gran razón para responder en amor al Señor, en obediencia, en santidad? ¿Merecemos un amor tan grande? Que Dios nos ha llamado, como dice Jeremías, con amor eterno, aún desde antes de la fundación del mundo, y nos proyecta hacia el futuro, hacia una eternidad gloriosa, como va a decir también el verso 21. Manifestado, dice, en los postreros tiempos, por amor a vosotros. Y permítanme leer mis apuntes, hermanos, respecto a esta expresión, porque creo que es el Pedro remacha el clavo, lo hinca firmemente, ojalá en la conciencia de cada creyente. Vosotros, dice, el cordero que fue inmolado fue destinado de parte de Dios por amor a vosotros. El proyecto eterno de Dios en Cristo Jesús fue planeado precisamente para el beneficio de ellos, los expatriados, los dispersos y nosotros en el tiempo actual. Los lectores cristianos de esta epístola podían realmente gozarse y tomar ánimo al saber que han sido objetos del amor de Dios desde antes de la fundación del mundo y que Dios proveyó, Dios se anticipó a la desgracia, la caída y la ruina de nuestro pecado antes y envió a su bendito Hijo, el Salvador. Tanto amor de parte de Dios para nosotros. ¿Podrían estas circunstancias puntuales, locales o efímeras de aflicción o de sufrimiento o persecución de parte que están sufriendo estos hermanos, podrían desalentarles o quitarles este privilegio eterno que ellos tienen? Subestimados por el mundo, desechados por los enemigos del Evangelio, arrancados de sus garantías humanas, familiares, personales, de su patria, de su cultura. ¿Podría esto, hermanos, quitar el privilegio enorme de ser objeto del amor de Dios desde antes de la fundación del mundo, habiendo sido renacidos, habiendo experimentado también la misericordia de Dios, teniendo una herencia gloriosa, una expectativa maravillosa de la venida del Señor? Hermanos, la estrategia de Pedro, lo hemos dicho, ha sido recordarles a ellos lo que tienen ahora, no lo que han perdido, lo que Dios quiso darles desde antes de la fundación del mundo, empezando por la salvación en Cristo, a la cual tuvieron que obedecer el Evangelio y proyectándose hacia el futuro. Son ricos, tienen gloria, tienen una expectativa maravillosa. Los sufrimientos presentes, podría decir el apóstol Pablo, ¿no es cierto? No se comparan a la gloria que será manifestada para ellos y también para nosotros. Bien podríamos entonces entender, hermanos, el impacto que estas palabras, por amor a vosotros, debe haber hecho en la vida de estos expatriados, de estos hermanos rechazados, subestimados y despreciados también por el mundo. Por eso el verso 21 termina diciendo, y mediante el cual ese mismo Cordero precioso, Él es precioso, su sangre es preciosa, la herencia que nos ha dejado es preciosa, sin duda, de infinito valor. Dice, mediante el cual, por la fe, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria
para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Qué gran texto. Mire, voy a leer cómo comienza la epístola en el capítulo 1. Dice, bendito el Dios y Padre, verso 3 del capítulo 1, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer, fíjese bien, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La esperanza y la fe aquí están fundamentadas en el hecho de la resurrección. Y el verso 21 dice que mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. De manera entonces que aquí tenemos la tercera respuesta. Hemos sido soltados a una mente puesta en la inminente venida del Señor. Eso respecto al cielo. Hemos sido soltados en relación al mundo, separación, vida de santidad. Dios es santo, Dios es el juez. Hemos costado caros, somos carísimos, fue grande el precio como para volver a las prácticas de nuestra esclavitud. Y en tercer lugar, ahora se nos exhorta que esa misma fe y esperanza se mantengan firmes, descansemos. Esa es la idea. Hay un fundamento sólido, sólido, jamás será removido. Es el hecho incuestionable de la resurrección del Señor. Sobre ese hecho histórico y real descansa la fe y descansa la esperanza del creyente. De manera entonces que el creyente puede anticiparse, puede esperar la expectativa de la misma gloria, la gloria que se le dio al Señor, es la que nosotros un día esperamos contemplar, esperamos visualizar y apreciar en carne propia, si usted lo quiere, presencialmente en el cielo, allí delante del Señor. Entonces, la tercera respuesta del creyente es que descanse su fe y su esperanza en la persona del Señor, en la persona, en el hecho incuestionable de la resurrección de Cristo. La resurrección del Señor es el hecho histórico incuestionable. Quisiera, hermanos, antes de terminar, en vista de que la hora pasa rápido, quisiera enfatizar estas maravillosas palabras que este texto 21 menciona. Habla de la resurrección del Señor y habla de su gloria. La resurrección del Señor es la base de nuestra fe, una fe que va a ser probada. La gloria es la expectativa de nuestra esperanza, una esperanza que puede ser fortalecida. De manera que tenemos aquí por lo menos cuatro preciosas palabras de la fe cristiana. Resurrección, fe, esperanza y gloria. Quizás el orden sería ese, ¿no es cierto? Resurrección, fe, esperanza y gloria. Hay un, hay un apoyo más poderoso que este. Es como una mesa, es como un edificio de cuatro pilares, cuatro fundamentos. Es como un templo de cuatro grandes columnas que no debieran debilitarse jamás. Hay una que jamás podrá ser negada, la resurrección. Hay una que jamás será, eh, jamás fallará, la gloria que nos espera. Pero hay dos que descansan en el hecho de la resurrección y se animan en el hecho de la gloria. Esas son la fe y la esperanza. De parte de Dios, de parte de Dios hay un fundamento sólido. Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. Esa es la base de nuestra fe y esperanza. Respecto a la gloria futura de parte de Dios, hay una gloria inminente. No fallará. Todas las promesas del Señor se cumplirán. Pues nosotros, del lado humano, si usted lo quiere, hermanos, nosotros somos exhortados a que la fe y la esperanza, a veces débiles, probadas, se sostengan y descansen firmemente en un hecho del pasado, que es la resurrección de Cristo, y en un hecho inminente del futuro, que es la gloria que está preparada para nosotros. Recuerden, hermanos, que esta carta dirigida a los expatriados y hermanos sufrientes, esta carta en sus 5 capítulos tiene un lema que
lamentablemente no hemos podido estudiar. Tendríamos que estudiar toda la carta para apreciar eh, la grandeza de esta verdad. Después del sufrimiento viene la gloria. Cada capítulo de de este libro, los 5 capítulos, recuerdan ese precioso lema. Después del sufrimiento viene la gloria. Viene la gloria. Así que, hermanos, hay dos virtudes, dos ejercicios del alma del creyente que deben sostenerse firmemente en el hecho del pasado, la resurrección, y en el hecho inminente del futuro, que es la gloria. El primero de ellos es en la fe y también la esperanza. Quiero recordarles, antes que se escape, que la resurrección, el hecho del pasado, es la base de la fe cristiana. El apóstol Pablo ha dicho en 1 Corintios capítulo 15, si Cristo no resucitó, vana es nuestra esperanza, nuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Descansamos en el hecho de esa tumba vacía, cuyo cuerpo jamás será encontrado, porque ese cuerpo está glorificado en el cielo. Y esa cabeza está en los cielos. Y es aquel que conoce a cada uno de sus miembros repartidos aquí en la tierra. En segundo lugar, la resurrección es la prueba de la deidad de Jesucristo. Él resucitó por su poder. Dios mismo le resucitó. Y el poder del Espíritu Santo obró el día de la resurrección. El Dios Trino estuvo presente en ese milagro que cambió la historia, el milagro de la resurrección. Por lo tanto, es la prueba de la deidad de Jesucristo. Nos recuerda también el apóstol Pablo. Ahí hay un texto en la carta a los romanos donde el apóstol dice, hablando al Señor, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Es decir, la resurrección no dejó duda respecto al carácter divino de la persona del Señor. Si algunos dudaron durante su ministerio, si algunos despreciaron a Cristo crucificado, ignorando que era, que es, que ha sido, que es y será eternamente el Hijo de Dios, la resurrección no dejó duda, incuestionablemente, la resurrección ha declarado sin duda el carácter divino del Señor. Y en tercer lugar, la resurrección es la garantía de nuestra propia resurrección. Y aquí entonces la fe y la esperanza debe descansar en este hecho. Aquellos que han visto partir a sus amados, aquellos que hemos visto partir a nuestros hermanos en Cristo, el hecho de que quizás algún día nosotros mismos tengamos que partir, descansamos frente al lecho de la muerte, si usted lo quiere, en el la maravillosa verdad de que la resurrección de Jesucristo, la resurrección también, es la garantía de nuestra propia resurrección. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, nos dice la palabra del Señor. Quiero terminar, hermanos, gracias por el tiempo que me han concedido en estos últimos quizás 15 minutos que nos quedan, recordando las dos palabras que son esenciales, que son la razón de esta carta. El apóstol Pedro ha escrito para animarles en la fe, ha escrito para fortalecerles en la esperanza. Estamos hablando en el contexto de personas que están sufriendo, de personas a las cuales se les ha exhortado que no se extrañen por el fuego de prueba que ha sobrevenido sobre ellos, sino que al contrario, y más allá de la capacidad humana, más allá de la naturaleza humana, se les exhorta, y claramente por el poder del Espíritu Santo, a que se gocen, a que se gocen por cuanto son participantes, dice, de los padecimientos de Cristo, para que también, y mire la preciosa verdad, perdón, la preciosa verdad que dice el apóstol, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ve, hermano, hermana, que aquí está el sufrimiento y la gloria. ¿Qué consuelo más grande? Pablo dice que el sufrimiento es efímero y leve en comparación al peso de gloria eterno, ¿cierto? Que el creyente podrá experimentar en los cielos. Así que esta carta ha sido para animarles, porque el sufrimiento y la aflicción tienden a debilitar la fe. Podrían a lo mejor desalentar en cuanto a la esperanza.
Y el apóstol y el Señor quiere todo lo contrario. La carta es una tremenda exposición a animarles a que efectivamente la fe de ellos, la confianza en las promesas del Señor, su propia confianza en Jesucristo se mantenga inalterable. Y al contrario, esa fe pueda ser proclamada, anunciada a aquellos que están sin esperanza. Repasemos entonces, hermanos, para terminar el hecho de la fe. En primer lugar, el capítulo 1, verso 5, nos dice que somos guardados mediante la fe. Así dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Por el poder de Dios sois guardados para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, nos enseña el apóstol Pedro que la fe es, es el vínculo, en la mano que se agarra, que coge, si usted lo quiere, el poder de Dios, que echa mano del poder de Dios que fluye de aquella cabeza que está sentada a la diestra de la majestad de las alturas. El poder de Dios sostiene al creyente por la fe. Así como Caleb en la antigüedad fue sostenido, revitalizado, rejuvenecido por el poder de Dios durante 40 años para un día entrar al disfrute de la herencia, conquistarla con la fuerza que Dios le dio. Ese hombre Caleb experimentó, a diferencia de las 600.000 impíos que desconfiaron, que dudaron de la palabra de Dios. Caleb, Caleb confió en la palabra de Dios, echó mano a sus promesas, dio gloria a Dios, le dio el crédito a Dios respecto a la tierra que él prometía a Israel. Y Dios le sostuvo durante 40 años, el poder de Dios le sostuvo, porque Caleb se echó mano de ese poder también. De parte de Dios está el poder para el creyente, y de parte del creyente está la mano de la fe que se aferra al poder de Dios para vivir su vida de peregrino. El verso 7 nos ha dicho que la fe ha sido probada. Y eso es una verdad, hermanos. Esa misma fe que debe descansar en el fundamento inamovible que es la resurrección de Jesucristo. Si es necesario, debe ser probada, nos ha enseñado el apóstol Pedro. Ha sido probada para que manifieste lo genuino de esa fe, para que esa fe se fortalezca, para que toda escoria de duda, de descontento, de desconfianza, toda escoria quede afuera. La fe fortalece al creyente en las experiencias de la aflicción. Una de las pruebas de la fe, precisamente, es para tener experiencia y poder consolar a otros, nos enseña la palabra del Señor. Pero esta misma carta nos ha dicho que la fe es probada precisamente para experimentar en esa aflicción suscitada por la voluntad de Dios una mayor cercanía, una mayor experiencia, una mayor conciencia de la cercanía del Señor, de su simpatía, de su comunión, de su consuelo, de su fortaleza. Solo el cristiano que sufre puede experimentar más profundamente la simpatía, la gracia suficiente del Señor en tiempos de aflicción. De manera que aún la aflicción, Dios la usa en beneficio de nuestra salvación, de nuestra vida salvada ya, para ir experimentando superiores niveles, si usted lo quiere, de comunión, intimidad con el Señor. La fe ha sido probada. La fe es preciosa. Dios cataloga, Dios tasa la fe como algo superior al oro y la plata también. Es preciosa como, la, como el valor de Cristo. Es preciosa como la sangre de Cristo. Qué tremendo privilegio. Ahí dice el apóstol, vuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Precioso. Dios cataloga la fe, tasa la fe del creyente como algo de gran valor. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque la fe glorifica a Dios. La fe le da el crédito a Dios. La fe le otorga todo el mérito a Dios. Y Dios se agrada en grado sumo cuando el más débil creyente, el más afligido creyente, pone su confianza en sus promesas y descansa en Él. La fe siempre honra a Dios. Lo vamos a repetir siempre. La fe honra a Dios. Y no olvide, Dios honra la fe.
La fe honra a Dios y Dios honra la fe. Es un principio que podemos desprender de la palabra del Señor. Esa misma fe en el verso 9 nos enseña la palabra, dice que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Y sugerimos que en el verso 9 no se refiere a la salvación en cuanto al destino eterno, en cuanto al pecado, en cuanto al juicio eterno. Es el aspecto final de la salvación. El fin de la fe, el propósito final de la fe, es que descansamos en el hecho de que ya salvos eternamente, ya siendo salvos del poder del pecado actualmente, un día seremos salvos de la presencia de este mundo y de la presencia del pecado en nuestra naturaleza, cuando Jesucristo sea manifestado. Entraremos en un ámbito de gloria, de poder, de perfección. Atrás quedará el viejo hombre crucificado en la cruz del Calvario. Atrás quedará la carne. Atrás quedará toda debilidad. El fin de nuestra fe es la salvación, la liberación plena de nuestras almas. Alguien lo ha comparado a aquellos barcos que una vez entrando al puerto, del puerto al mar abierto, eh, hinchan las velas, sueltan las cuerdas e hinchan las velas para iniciar el gran viaje hacia los mares abiertos. Esa es la libertad preciosa y gloriosa que experimentaremos en el cielo, porque el fin de nuestra fe es la salvación plena, final de nuestras almas, sacados de este mundo e introducidos en el ámbito de gloria por toda la eternidad. Es una fe entonces que resiste, según el verso 21 que hemos leído del capítulo 1, el verso 21, es una fe que descansa, que resiste y se apoya en la persona de Dios, en la resurrección de Cristo y en la gloria que está por venir. Y finalmente, hermanos, recordemos la palabra, esa preciosa palabra esperanza. Bueno, fe y esperanza parecen ser primas o hermanas. Yo no soy experto en griego, pero si usted leyera la raíz en el poco griego, que casi nulo que tenemos, es interesante que tienen la misma raíz. Parecen ser dos hermanas que van tomadas de la mano. Porque la fe mira hacia un hecho del pasado. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Confiamos en aquello y somos salvos por aquello. Y nos sostenemos por la fe en esa bendita verdad. Y la esperanza también es la expectativa, es la confianza de lo que viene hacia el futuro. Por lo tanto, fe y esperanza van ligados de la mano. Y nosotros también nos aferramos a esa verdad mientras somos peregrinos aquí en la tierra. El día de nuestra conversión, nos dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, verso 3, dice que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Pareciera que el mismo día que nos convertimos a Cristo y nacimos de nuevo, Dios implantó como una expresión inherente. La esperanza es inherente en la vida cristiana. No existe la vida cristiana, la fe cristiana sin la esperanza. El mismo día que nacimos de nuevo, esa esperanza surgió, brotó como algo vivo. Es una esperanza viva que va creciendo y fortaleciéndose, va solidificándose a través del tiempo en base a la palabra de Dios. Recordemos que esa esperanza debe ser completa, según el capítulo 1, verso 13. Lo ha dicho el apóstol ahí, y lo recuerdo, hermanos, nuevamente. Dice, esperad por completo. Así dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá. La voluntad de Dios es que nuestra fe no sea, nuestra esperanza no es un entusiasmo temporal, efímero, es una actitud de confianza, de seguridad en las promesas de la palabra de Dios hasta el fin. ¿Y cuál es el fin? La venida del Señor o nuestra partida a través de la muerte a la gloria, a la presencia del Señor. Y finalmente en el capítulo 3, verso 15, que quizás algún día lo vamos a estudiar, el apóstol Pedro dice, santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y esta expresión hay en vosotros significa la esperanza que mora, que vive, que habita, que cohabita en vosotros. Esperanza viva, esperanza completa, esperanza que descansa en Dios y esperanza que mora
y que es la razón de nuestro testimonio cristiano. Gracias a Dios por esta bendita verdad, esta bendita seguridad. Termino leyendo el texto nuevamente. Y mediante el cual Jesucristo, bendito Cordero, preciosa sangre, más valiosa que todo oro y plata, inmaculado y sin contaminación, mediante el cual en Él hemos confiado y mediante el cual también creemos en Dios, en su palabra, en sus promesas, quien le resucitó de los muertos y mirando hacia el futuro le ha dado gloria. El Señor está sentado a la diestra de Dios. Hay gloria en el cielo que Él compartirá con nosotros. Por eso nuestra esperanza, dice, ese es el propósito, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios o descansen plenamente en el Señor. De manera que estos expatriados, de manera que estos hermanos realmente afligidos eh, puedan descansar plenamente en la promesa del Señor. Termino eh, con mis apuntes, hermanos, diciendo lo siguiente: en el contexto de los sufrimientos y pruebas de los expatriados, la fe permite a los creyentes confiar en que Dios les provee la gracia necesaria en medio de sus difíciles circunstancias, luchas, ansiedades y sufrimientos. La fe, ¿no es cierto? La gracia les provee lo necesario para enfrentar aquellas aflicciones, porque se aferran por la fe. Y la esperanza les permite levantar la cabeza por sobre las circunstancias abrumadoras y creer en esa gracia futura que habrá de revelarse, que será la inminente venida del Señor, que es la inminente venida del Señor, y que se revelará en gloria celestial en aquel día. Entonces, la fe se aferra a la gracia y la esperanza se goza y se abraza de la gloria futura que es inminente de parte del Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga ampliamente a todos los santos de la 126, y cualquiera sea la situación de aflicción, dolor o sufrimiento o prueba que algún santo esté experimentando ahí en vuestro medio, aquí están las palabras del apóstol, no del que habla, las palabras del apóstol. Él dice: gozaos, alentaos, eh, estad confiados, dice. Hay victoria de principio a fin. Después de la aflicción, después del sufrimiento viene la gloria. La gloria está garantizada en la persona del Señor. Esperad, por tanto, que vuestra esperanza sea firme, cabal, que vuestra fe, probada, si es necesario, sea purificada, sin escorias de ninguna duda o inquietud respecto a los tratos del Señor para con nosotros en este tiempo presente. Que el Señor bendiga su palabra y nuevamente, hermanos, muchas gracias. Les bendiga ampliamente a todos.